Bienvenidos a la hora de invertir. Yo soy Santi Fernández y hoy me acompaña mi amigo Absalón Méndez Segarra, profesor de la Universidad Central de Venezuela, especialista en seguridad social y con quien hemos compartido en esta hora de invertir para hablar de los temas de seguridad social. Creo que hoy en día, después de tantos meses en que iniciamos esta nueva etapa de nuestra vida y de nuestra vida colectiva como sociedad, como humanidad, donde nadie se imaginaba lo que sucedió y nadie se puede ni siquiera plantear lo que ha de suceder. Cada día el tema de la seguridad social y sobre todo de la solidaridad social está empezando a jugar un papel preponderante, no solamente en los diferentes temas políticos internos de cada país, sino también en las grandes organizaciones multilaterales. Entonces, a propósito, el doctor Absalón Méndez hace un par de meses escribió para el blog de yoinviertoenti.com un artículo que comentábamos en la edición número 75 de la hora de invertir, que se titula Solidaridad Social. Y allí quedó pendiente un tema al final de esa hora de invertir, donde el doctor mencionó algo que era muy importante y que tiene una vigencia cada día mayor, que tiene que ver con la responsabilidad individual de todos los que contribuyen o contribuimos a la seguridad social de un país y de todos aquellos administradores, ¿verdad?, estados o multilaterales de fondos provenientes de seguridad social, que tiene que ver con el verdadero valor que le damos no solo a las contribuciones, sino a la administración, y no solamente a la administración, sino al uso de esos recursos en pro de una seguridad social que en estos últimos meses ha sido, desde el punto de vista de la sanidad, ha sido de vital importancia. Así que bienvenido a la hora de invertir, doctor Absalón Méndez Segarra. Muchas gracias, Santi. Pues me parece sumamente importante y conveniente que ya comencemos a abordar el tema de la seguridad social en su vinculación con el mundo financiero. Y le decía en la sesión 75 anterior que esta experiencia que ha vivido el mundo entero con el COVID-19 pues va a replantear muchas cosas y, entre otras, pues va a significar un cambio en nuestras propias conductas y en la forma de ver y concebir la protección social. Hasta ahora, en muchas personas, se tiene la creencia que la seguridad social debe ser gratuita, que no tiene un costo, que nadie la paga. Y esto no es solamente en los aspectos pensionales o de otra naturaleza de prestaciones sociales, sino esto tiene un gran significado en materia de salud. La obligación que vamos a asumir cada uno de nosotros en términos individuales, pero en términos también de los costos que implica la protección social, nos va a hacer más exigentes con nosotros mismos, pero nosotros mismos vamos a ser más exigentes con los estados, con los gobiernos, en la forma de administrar los recursos de la protección social, del destino que se dé a esos recursos, de la redistribución de la renta o de la riqueza social producida, y también vamos a ser mucho más exigentes con la comunidad internacional en términos de la cooperación a la que están también obligados los países que conforman e integran esa comunidad internacional. De manera tal que va a haber un cambio total en nuestras conductas, en las conductas de los estados y de los gobiernos y en la conducta de la comunidad internacional. Porque de alguna manera, y nuevamente para todos quienes están hoy viendo por primera vez la hora de invertir con Absalón Méndez Segarra de Vida Financiera, les invito a que vean las ediciones anteriores. La última fue la número 75, ¿verdad? Donde el doctor, a través del artículo que escribe para yoinviertoenti.com, habla de solidaridad social y la importancia que tiene hoy en día para todos los que de alguna manera nos interesa en esta escuela de colaborar, de fomentar el planificar una vida financiera con propósito
ese propósito en el cual cada uno de nosotros responsablemente nos involucremos, ¿verdad?, en generarnos una vida financiera que nos permita generar un estado de bienestar en lo personal, va a pasar también por entender muy bien, de alguna manera, en dónde contribuimos, ¿verdad?, a la seguridad social o a nuestro plan de pensiones y de alguna manera ser muy garantes responsablemente del cómo se está gestionando esos impuestos que pagamos, porque lo que padeciera que de alguna manera puede venir en el futuro, y eso quizás estamos pronto a descubrirlo, van a venir unos aumentos significativos en las tasas de impuestos que vamos a terminar pagando justamente todos los seres humanos para poder pagar no solamente los efectos, ¿verdad?, del COVID-19, sino la preparación para lo que puede ser ese nuevo estado de bienestar en el que todos y cada uno somos responsables de exigir que nos incluya de alguna manera a todos, porque hasta los más ricos han visto cómo, ¿verdad?, industrias enteras han prácticamente desaparecido de la faz de la tierra. Personas que hasta ayer eran billonarios, hoy son simples millonarios, y personas que tenían mucho. O sea que de alguna manera esto ha cambiado radicalmente la manera en que se está viendo las finanzas. Y esto definitivamente va a tener consecuencias en todos los aspectos. Sí, sin duda alguna. Y ya comenzamos a ver algunas manifestaciones de cambio y de la exigencia que nos vamos a hacer y van a hacer los estados a la comunidad internacional. Y hay un hecho importante que ha pasado, si se quiere, desapercibido, pero que mañana se podrán conocer muchas cosas. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿a qué se debe que los Estados Unidos suspendió la ayuda a la Organización Mundial de la Salud? Porque le está planteando a la Organización Mundial de la Salud, que son las Naciones Unidas, que tiene que redefinirse, porque cosas como las que han ocurrido no pueden volver a suceder. Entonces le está diciendo, bueno, repiénsese usted, Organización Mundial de la Salud. Vea qué es lo que ha sucedido y cómo ha sucedido. Y por consiguiente, redefina el papel que de ahora en adelante va a desempeñar en el campo de la salud y en la orientación de las políticas de salud de cada uno de los estados partes o de cada uno de los estados miembros. Y allí es donde está planteado entonces el término de la cooperación internacional, claro, o de las relaciones internacionales como una forma de entender la solidaridad, en este caso de tipo internacional, que tiene, por supuesto, su manifestación en la solidaridad interna. Es decir, que efectivamente estos cambios van a comprometer una gran cantidad de situaciones y va a motivar modificación de conductas y de comportamientos como los que usted ha señalado. Efectivamente, vendrán mayores cargas para poder financiar estos déficits, pero esas mayores cargas impositivas van a obligar a los estados, van a obligar a los gobiernos a redefinir el tema de los gastos y fundamentalmente el tema de los gastos sociales. Una pregunta que podemos dejar en el ambiente es, ¿seguirá predominando en términos de la estructura del gasto público el gasto en armamento? ¿O por el contrario, el gasto en salud pasará a ocupar un papel importante dentro de la estructura del gasto mundial y dentro de la estructura del gasto particular de cada estado? Pues bien, comenzaremos a ver muchas cosas y muchos cambios importantes.
Sí, porque de alguna manera, como decíamos en la anterior hora de invertir justamente con usted a propósito de su artículo, es no solamente la responsabilidad individual, ¿verdad? En el manejo de nuestra propia vida financiera y en ocuparnos, ¿verdad? A ocuparnos, a generar una vida financiera con propósito, va a ser en lo individual, si todos nos dedicamos de alguna manera a generar una vida financiera con propósito, pues vamos a hacer que el colectivo genere una vida financiera con propósito y ese colectivo nos lleva justamente a los estados y a las naciones, y entonces, y eso a la comunidad internacional. De alguna manera, creo que va a salir mucha información o se va a delatar mucha información, por ejemplo, de cómo las organizaciones mundiales, en este caso, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, invierte todos los fondos supranacionales que llega a esa organización en términos de salud versus otros temas que pudieran estar allí también ocultos. ¿Verdad? No me imagino, pero de alguna manera, como usted mencionó, es este caso particular de la financiación de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, que además es un apéndice de la Organización de las Naciones Unidas, de alguna manera también implica, ¿verdad?, el peso específico que tienen los Estados Unidos en esa inyección de aportación a las Naciones Unidas y por ende a esa organización. Entonces, pero eso también va a traer como consecuencia el que seamos muy responsables desde el punto de vista de nuestra planeación, del cómo también de alguna manera, como bien dijo usted, bueno, ¿y qué va a pasar con el presupuesto de salud versus el presupuesto de seguridad, pero el presupuesto de armamentos versus también a otro tipo de presupuestos dentro de cada uno nuevamente, de las líneas del presupuesto en cada uno de los países, ¿verdad? Y eso también nos va a llevar a la reflexión de si en un momento dado el Estado soberano tiene que salir a intervenir o a financiar o a de alguna manera inyectar capital a empresas en algún momento en problemas, ¿verdad? Con el objetivo de salvar ciertos puestos de trabajo que en definitiva no sabemos si eso está realmente llegando al final a esos trabajadores. Bueno, mire, Santi, el ejemplo venezolano, que no es el caso ejemplificar con nada, pero el ejemplo venezolano es decir, un país con un sistema de salud absolutamente deteriorado, destruido por completo, pero a cambio tenemos un armamentismo increíble, ¿ya? Casi con la más moderna tecnología en armamento o la basura que nos venden los países industrializados, es decir, lo que puede considerarse para esos países chatarra militar ha venido a parar a nuestro país, ¿verdad? De manera tal que Venezuela podría exhibir hoy un cierto equipamiento militar, pero a cambio de eso tiene un sistema de salud destruido, tiene un sistema de educación destruido, no hay servicios públicos. Entonces, eso es una cosa que tiene que redefinirse. Y cuando menciono Venezuela, podría mencionar a cualquier otro país de la comunidad internacional. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de los cambios de conducta individual, de los cambios de conducta nacional y de los cambios internacionales, porque tenemos efectivamente que redefinir el campo de las finanzas, ¿verdad? Que es el que nos ocupa. De hecho, doctor, justamente cuando hablamos hace un par de horas de invertir con usted, mencionamos inclusive ejemplos, ¿no? Ejemplos de países que habían por muchas décadas mostrado con mucho orgullo sistemas de seguridad social que parecían muy poderosos porque, entre otras cosas, fomentaban de alguna manera esos recursos, ¿verdad? Estaban siendo invertidos en la economía y entonces contribuían al crecimiento económico del país y bueno, y a generar mucha riqueza. En lo cierto es que, dada el COVID-19, mostraron evidentes fallas justamente en temas donde esos fondos estaban siendo recolectados, que era en los temas de sanidad y de seguridad social
de todos sus ciudadanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos esos países hoy en día dejaron de ser, pues de alguna manera, en términos de modelo, pues prácticamente han dejado atrás van dejando atrás poco a poco la categoría de ejemplarizante, y por el contrario, países que mucho más reservados, con un fondo de pensiones más bien administrado por el Estado, en este caso, por ejemplo, el caso noruego o el caso finlandés, ¿verdad? Donde entonces los recursos excedentarios de los presupuestos iban a un gran fondo. Pareciera que estos realmente son los únicos países, inclusive por encima de los Estados Unidos, donde se pudiera hablar de que hay un verdadero ahorro nacional, y por ende sus ciudadanos tienen realmente una cuenta de ahorros de donde poder meter mano ante una situación de verdadero catástrofe como es lo que estamos viviendo, y con toda certeza vamos a seguir viendo en los próximos meses las grandes diferencias que se van a asomar entre unos países y otros. Bueno, efectivamente, cuando nos planteamos el tema del desarrollo y más propiamente del crecimiento económico y del progreso material de los pueblos, pues esas manifestaciones de crecimiento y de progreso material serán tales en la medida que se traduzcan en bienestar de la población, en la medida que se traduzcan en bienestar social, porque nadie puede entender un país en crecimiento económico, un país con un enorme progreso material que se suele identificar como desarrollo, con unas inmensas desigualdades sociales, con unas inmensas manchas de pobreza, etcétera, etcétera. El mayor indicador del desarrollo de los pueblos tiene que ser, sin duda alguna, el bienestar de su población. En la medida que la población mejore en términos de calidad de vida, en términos de bienestar, en esa misma medida habrá un mayor crecimiento económico y un mayor progreso material. En consecuencia, al unísono que hay que invertir en el campo del crecimiento económico, hay que invertir en el campo de la protección social, en el campo del bienestar social, y ahí es donde se conjugan esas dos grandes dimensiones del desarrollo, o esas dos grandes variables, ¿verdad? La relación de la economía con la protección social, ¿verdad? Porque no en vano hay un refrán popular que dice que la seguridad social es la caja de resonancia de la economía. Es decir, donde se reflejan los males de la economía es en la seguridad social, que es en el bienestar de la población. Si la economía marcha bien, la seguridad social marcha bien. Si la economía marcha mal, pues la seguridad social marcha mal. Y el COVID-19 nos lo ha puesto de manifiesto de una manera increíble. Las fallas de la economía, las imperfecciones de los mercados de trabajo, los mercados laborales, los mercados financieros, etcétera, pues se han reflejado hoy día en la incapacidad e imposibilidad de los mejores incluso sistemas de salud del mundo para responder en términos de calidad y de oportunidad a una demanda que al parecer nunca se había estimado o previsto. Bueno, doctor, en la próxima hora de invertir vamos a hablar un poquito más a fondo sobre el tema de esos costos que de alguna manera a las personas dábamos por gratis, y que simplemente muchos pues se contribuía, pero pocos de alguna manera inclusive no dábamos valor. ¿Por qué? Porque entre otras cosas considerábamos que nos estaban cobrando mucho, pero porque no sabemos darle realmente valor a ese tema de la seguridad social. Y además de todos los factores financieros que están involucrados, que no solamente es la administración, sino también el entorno país, es el entorno global. O sea, hay tantos factores que convergen para poder de alguna manera ese dinero, ¿verdad?, servir en algún momento para la ayuda colectiva. Así que les invito a todos a activar las notificaciones de este canal para que puedan estar muy pendientes de las próximas horas de invertir de vida financiera, porque este tema, con toda certeza, ustedes se van a acordar que va a estar siendo noticia, no solamente en Yo Invierto, sino lo van a oír
en los principales países como planteamientos fundamentales en las próximas políticas públicas y sobre todo lo vamos a ver en la próxima campaña electoral de los Estados Unidos de Norteamérica. Tenga la plena seguridad de que eso va. Gracias, doctor Absalón, por haber estado conmigo en la hora de invertir. No, gracias a usted, Santi. Encantado de seguir con usted y acompañándonos en esta nueva iniciativa, en este nuevo proyecto que me parece sumamente interesante y que es un punto de partida, efectivamente, para que tengamos una visión distinta de lo que significa invertir en ti y de lo que significa que toda acción humana, individual y colectiva, es efectivamente una inversión en bienestar. Gracias, doctor. Un abrazo. Y un abrazo igualmente. Hola, me alegro de verte por aquí. Te invito a que comentes o le escribas directamente a tu instructor cualquier idea que tengas sobre la hora de invertir que acabas de ver. Asimismo, aprovecho para invitarte para que actives las notificaciones de este canal, para que me acompañes en todas las horas de invertir por venir, porque la hora de invertir es el espacio para invertir en ti, de Yo Invierto.